Pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las segundas jornadas del noveno ciclo de Federación Salud Mental Madrid. Soy Sonsoles Sánchez, casi todos me conocéis, formo parte de la Junta Directiva de la Federación Salud Mental Madrid y llevamos más de una década trabajando por y para las personas con problemas de salud mental, sus familias y su entorno. Agrupamos 16 asociaciones en la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, luchamos cada día por la defensa de los derechos y por mejorar la calidad de la vida de todas las personas afectadas con problemas de salud mental. Este ciclo de conferencias es una oportunidad para seguir aprendiendo, conectando y reflexionando juntos y juntas sobre los grandes retos de nuestro ámbito. Porque todas las personas que tenemos salud mental, y como siempre decimos, no hay salud sin salud mental. Hoy, día 11 de junio, celebramos la segunda jornada en este ciclo, centrándonos en un ámbito de fundamental como es la enfermería comunitaria, en una disciplina clave para garantizar una atención cercana, integral y humanizada. Contamos con la participación de Ana Castaño Villarroyo, no sé si lo he dicho bien, jefe de la unidad de enfermería del Servicio de Psiquiatría de Salud Mental Zamora, con una extensa trayectoria profesional, gran conocimiento de intervención comunitaria desde el enfoque de la enfermería. Estamos seguros de que su aportación será de gran valor a la ampliación de nuestra mirada sobre el papel de la enfermería en el proceso de recuperación y acompañamiento en salud mental. Gracias por acompañarnos. Una vez más, damos paso a nuestra ponente. Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación y gracias a la organización por pensar en mí. Para mí es un verdadero honor estar hoy con todos ustedes online. Voy a intentar compartir mi presentación, que creo que ya está. Sí, se ve la presentación. De verdad que es muy especial para mí hoy estar con todos ustedes porque os tengo un gran respeto. Los familiares y los pacientes sufridores de la enfermedad mental grave, prolongada, crónica, pues como muy bien decías antes, Sonsoles, a veces hay que padecerlo y sufrirlo para entenderlo. Incluso muchos sanitarios, no del ámbito de la salud mental, espero, aunque seguro que también, no lo entienden. Y cada uno tiramos para un lado y surgen conflictos de miles de maneras. De hecho, después de hablar contigo, Sonsoles, voy a compartir hoy con todos vosotros que yo, cuando vine a salud mental, salí huyendo de medicina interna, de paliativos. Mi padre murió de cáncer, mi tía con la que yo me crié también. Entonces yo dije, me voy a psiquiatría, que por lo menos allí no sufre. Me equivoqué profundamente. Después de esta sinceridad, haciendo gala a la sinceridad vuestra de hace un minuto, pues sí, efectivamente soy una enfermera que trabaja en atención comunitaria y la atención comunitaria, yo no sé qué habré dado a las personas a las que he cuidado y atendido, o a las que cuido y atiendo, pero sí que sé que lo que estas personas me han dado a mí ha sido un camino hacia el interior. Me han hecho otra persona. Como es tan especial para mí hoy estar aquí con vosotros, no quería comenzar hablando yo, y en mi presentación primero vamos a escuchar a Enrique, que creo que nos tiene que poner las pilas un poco a todos. Entonces, les pido mucho silencio y escuchar con atención, porque es muy interesante lo que nos dice una persona con enfermedad mental.
Perdona, Ana. Creo que no se está escuchando el audio. Solo vemos el vídeo y no se escucha. Vale. No sé cómo hacer que se escuche. Enrique viene a decir que hay muchas personas que... Bueno, lo que venía a decir Enrique es que muchos profesionales de salud mental tienden a dejar de ver a las personas y ver solamente las patologías. Podemos tener el mismo diagnóstico en diferentes personas y no tener nada que ver. Entonces, nos pide que veamos personas, porque el diagnóstico, aunque a veces lo empapa todo, lo rellena todo, no deja ver a la persona. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con él en que lo que tenemos que ver es a la persona, no el diagnóstico. ¿Qué diferencia encontramos? ¿Qué determinantes son los principales para hacer especial a las personas que sufren una enfermedad mental? Si se nos rompe una pierna, inmediatamente acudimos al servicio de urgencias, estoy segura. El dolor insoportable, la deformidad del miembro, acudiremos a urgencias. Pero si se trata de una enfermedad mental y yo pienso que el vecino me está envenenando, no voy a acudir a urgencias. Acudiré a la policía, le llenaré su casa de excrementos, le no sé qué, pero desde luego no voy a acudir a demanda. Cuanto peor estoy, cuanto más delirante estoy, cuantas más alucinaciones tengo, más huyo de los servicios de salud. Porque mi realidad es tan real como la que tenemos ahora todos nosotros, ahora mismo. Entonces está claro que si no acuden a demanda, el tratamiento va a ser distinto. El tratamiento tiene que ser, aparte de sintomático, biopsicosocial. Esta discapacidad es una discapacidad evolutiva. Es decir, yo no voy a tener la misma discapacidad hoy que estoy estable que mañana que tengo un brote. Eso hace especial esta enfermedad. Y luego hay algo muy importante en estas patologías y es el estigma. Si preguntamos a las personas que padecen una enfermedad mental qué les hace sufrir más, si el estigma o su sintomatología, nos asombraría el daño que le hace una mirada, un aislamiento, un insulto, un vete de aquí, ya estás como siempre, déjame en paz. Eso marca la evolución muchas veces de cómo va a ir esta enfermedad. Hablar de enfermedad mental y no hablar de estigma, pues sería que no sé de qué estamos hablando. Entonces, pues efectivamente, os voy a presentar a Paco. Paco es una persona que vive en el Alta Sanabria, una zona muy alejada, la más alejada de Zamora. Y cuando yo lo conocí, él iba por el centro de salud y un día le dije, digo, mira, Paco, a mí me van a dejar de pagar porque a mí me pagan por ir a las casas de las personas a las que atiendo y tú nunca me has llevado a tu casa. Ese día en Sanabria hay muchos agujeros negros de wifi, o sea, no hay cobertura. Ese día Paco me dijo, pues venga, vamos que te llevo. Nos montamos en el coche, al llegar a Castellanos me dijo, gira a la izquierda. Giré a la izquierda, nos metimos por un camino, el camino llegó a ser intransitable, aparcamos el coche. Seguimos caminando y yo quise llamar a mis compañeros para decirles, porque el estigma también me afecta a mí, para decirles, mira, estoy con Paco, estoy sola y vamos por este sitio. Y no había cobertura. Pasé miedo real y a mí ahora me avergüenza un poco decirlo, pero eso fue así, pasé un miedo terrible. Y me dijo, mira, esta es mi casa. No se ve en la foto, pero ahí ponía Paco el Ursus. Pensamos que todo lo que nos contaba Paco era delirante, muchas de las cosas que nos contaba era delirante. Allí, bueno, pues como un ritual de adolescencia, por las noches iban adolescentes a tirar piedras a casa de Paco, el oso,
Iban las parejitas con los coches bueno, pues a mantener relaciones sexuales, y todo lo que nos contaba era cierto. Allí había huellas de coches, allí había pedradas, allí había pintadas. Me abrió las puertas de su casa y yo dije, bueno, Ana, hasta aquí hemos llegado. Ahora es que pensé que tendría una guadaña, no sé, pasé un miedo terrible. ¿Qué tenía? Tenía una pila de libros. Me regaló el diario de Ana Frank, que yo las tengo guardada, este libro, con las cosas importantes de mi vida, porque Paco es muy importante en mi vida. Sufrí con él lo que era el estigma, y la tengo guardada este libro con las manitas de escayola que hicieron mis hijos en la guardería, con esas cosas importantes de la vida, que cuanta más vida tengo, más importancia doy a esas cosas. Y me dijo, quédatelo porque yo ya no puedo leer. Entonces yo pensé, claro, el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad mental. ¿Saben lo que era? 14 dioptrías sin diagnosticar. Y sin diagnosticar porque la enfermedad mental lo empapa todo. Y como buenos especialistas en salud mental, a nadie se le ocurrió hacerle una revisión de la vista. ¿Qué me enseñó? Con esta diapositiva podríamos acabar. ¿Qué me enseñó a mí Paco? Pues me enseñó a cuidar. Me enseñó cómo vivía. Me abrió con toda la humildad del mundo las puertas de su casa. Yo pasé con todo el respeto. No medía más de 4 o 5 metros cuadrados. Ahí vivía Paco. Pero lo peor o lo mejor de todo fue que fuimos a un parque en Puebla, rodeado de niños, y si ven la foto, aquí no hay ni un solo niño. Cuando llegaba Paco, el estigma, el miedo, Paco la verdad es que es un hombre muy grande, medirá 1,90 y tantos, y de mucha envergadura. Entonces, en cuanto llegaba Paco, los niños desaparecían. ¿Cómo me enseñó a cuidar Paco? Así. Ni a ir por delante, porque yo he cometido mis errores, no he conseguido que mis hijos coman fruta a los 6 meses, que voy a conseguir yo que Paco o los demás no cometan errores, que ellos cometan sus propios errores, ni a ir por detrás para atenderlos solos cuando ingresan, porque yo creo que no se trata de eso. Se trata de cuidar así, acompañando, estando, apoyándonos. Yo a él creo que le habría aportado algo, él a mí tantísimo, tantísimo. Entonces él me enseñó lo que era el estigma. De todas formas, no creo que lo llegue a comprender hasta que no se sufre y se vive en las propias carnes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que algo de eso he vivido con él. Mirad, a veces nos empeñamos en tener hospitales con la última tecnología y lo he vivido en urgencias. O sea, le ponen un stent a un señor o una prótesis de cadera y lo mandamos a un tercero sin ascensor. O le ponen un stent y resulta que a partir de ahora tendrá que estar con Sintrón, pero lo va a cuidar su mujer con 87 años. Parece que no hay mucho sentido en esto. A veces no vemos más allá de las puertas de un hospital. Entonces yo creo que es mucho mejor cuidar de esta manera, con un poco de raciocinio. Hay que apoyar a domicilio. Yo creo que si la tasa de reinfartos disminuiría si nos preocupamos un poquito más de lo que pasa en las casas de cada infartado, ¿no? Pues el acompañar a las personas con enfermedad mental a vivir su vida hace que la vida pueda ser más plena, más interesante para todos y sobre todo que estemos con las personas, sin que todo esto de la enfermedad mental empañe y deje desdibujado a lo que hay que dibujar realmente, que es la persona que hay ahí. Ahí hay una persona. Yo en algunas ocasiones de estas digo al auditorio, como ahora no os veo, pues es mucho más difícil, ¿no? Pero si ahora todos los que estamos ahí cerramos los ojos y volvemos a nuestros 8 años, y llega la vecina de al lado y te pregunta,
¿Qué quieres ser de mayor? Es curioso. Todos queríamos ser enfermeras, azafatas, periodistas, futbolistas, no sé, se me ocurren mil cosas, agricultores, pero nadie quería ser el loco del pueblo, el raro del portal. A las personas con enfermedad mental las hemos convertido en eso, en el raro del pueblo, en el loco del portal, en el loco del pueblo. Eso no lo quiere ser nadie. Entonces, ayudémosles a ser lo que ese niño de 7 u 8 años quería ser, o por lo menos lo más parecido. Bueno, en vista de todos estos determinantes, que me voy por las ramas enseguida, en vista de todos estos determinantes, nos dimos cuenta que había una puerta giratoria, que ingresaban siempre las mismas personas, volvían a casa y al poco tiempo volvían a ingresar, volvían a casa. Entonces, como en el hospital estaban bien, salían bien, pues empezamos a pensar que tal vez tendríamos que salir del hospital y acompañarles donde realmente nos necesitaban, que era fuera del hospital. Y así lo hicimos. ¿Qué tuvimos que hacer para eso? Tuvimos que hacer un cambio brutal. Yo cuando empezamos con atención comunitaria me di cuenta de lo que nuestros alumnos de enfermería se dan cuenta el primer día. Cuando un alumno de enfermería llega al hospital con su uniforme blanco y alguien le dice, oiga, por favor, ¿dónde está la sala de ecografías? Y claro, el alumno dice, es que es mi primer día, no sé ni casi ni a la planta que voy. Sin embargo, la gente al llevar una bata blanca nos rodea de un halo de sabiduría. Se supone que por llevar una bata blanca sabemos. Eso se acrecenta más y encima estás detrás de una mesa de despacho, sabemos más. Y entonces hasta nos atrevemos a decir lo que tiene que hacer el que está de frente, cómo tiene que vivir, cómo tiene que tomar la medicación. Le decimos a su madre lo que tiene que hacer, casi sin escucharla. Entonces, quitar esa bata blanca y ponerse a nivel de la persona a la que cuidamos fue lo más difícil. Porque la bata blanca implica, por lo menos aquí en Zamora, que tenemos un vigilante de seguridad en la zona de la luz. Implica que tenemos aire acondicionado y calefacción. Implica que tenemos comodidad y además todo el mundo pues cree que tenemos razón. Hasta nos lo hemos creído nosotros. Entonces, yo cuando empecé en atención comunitaria, que empecé cambiando mi uniforme, como luego lo han ido cambiando el resto de compañeros, y me puse un chándal, mi sueño era este, que un día todas esas batas blancas que nos alejaban de las personas a las que cuidábamos estuvieran colgadas en un perchero. Y ese día fue el día de la foto. Entré a la sala de la UFAC, de la Unidad Funcional Asertivo Comunitaria, y no había ningún profesional y todas las batas blancas estaban colgadas del perchero. Por eso, si ustedes sueñan tener ese tipo de atención, sueñen a lo grande. A veces los sueños se consiguen. Ahora les voy a presentar, para que entiendan de lo que voy a hablar, mi provincia. Yo soy de Zamora, trabajo aquí, en Zamora, en el servicio de psiquiatría, y esto es un mero edificio, porque la atención comunitaria que se da, pues lo mismo podemos estar aquí, en el Alta Sanabria, en Fuentesauco. Trabajamos y llegamos a todos los pueblos de la provincia. Y les voy a decir más. Vivimos en una zona tan despoblada que en muchos pueblos no hay ni bar. Es una de las medidas para saber el tipo de despoblación del que estamos hablando. Bueno, pues en los 248 municipios de Zamora, en más del 70% no hay bar. Entonces, allá donde no llega, donde no hay un bar, que sí que llega la Coca-Cola, donde no hay un bar, llega una enfermera de salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan necesario? Lo hemos dicho antes. Si yo no creo que estoy enfermo, no voy a acudir. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Qué cosa diferente hacemos? Donde tú no vas, yo voy. Justo por eso, porque tú no vas. Mirad, os voy a decir lo que pasaba antes de este cambio. Esto es Zamora y esto es Sanabria. Se tarda 2 horas y media en llegar a Zamora. Imagínense que tienen una esquizofrenia
están estables, pero tienen el día de la consulta. Se levantan a las 6 de la mañana, cogen un autobús, luego otro, no sé qué, bueno, en fin, todo un periplo de circunstancias. Llegan a Zamora y el psiquiatra les pregunta, ¿duermes bien? ¿Tomas bien la medicación? ¿Estás bien? Sí. Pues hasta dentro de 6 meses, todo igual. Pero sin embargo, a los 3, 4 días se muere tu perro, se muere tu madre, viene tu hermano de Madrid y discutes. Ese estresor es suficiente para que se provoque una desestabilización, pero hasta dentro de 5 meses y medio no puedes ir al psiquiatra. ¿Dónde acabas? Ingresado. ¿Merece la pena eso, de verdad? Entonces, la enfermedad crónica, grave, prolongada, su seguimiento lo va a llevar enfermería. ¿Y cuándo me va a ver el psiquiatra? Cuando lo necesito. El seguimiento, yo siempre digo que los psiquiatras de Zamora no son los que mejor diagnostican. No, pero diagnostican bien. ¿Por qué? Porque la enfermera ha llevado, como hablábamos antes, Sonsoles, los ojos del psiquiatra a su domicilio. Y ahí es donde pasan realmente cosas muy importantes, donde vemos cómo se maneja en su entorno, donde hablamos con la madre, con la vecina, con el del bar si lo hubiera, o con la panadera. Ahí es donde tenemos toda la información, ahí. Y cuando necesita un ajuste de medicación, no es a los 5 meses y medio y que tenga que pasar previamente por un ingreso. No, es ese mismo día, en esas primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque ellos tienen nuestro teléfono y cuando ocurre algo nos llaman. Si no nos llaman en una semana o en 2, ya estamos llamando nosotros. Hemos establecido un vínculo tan importante y hay tanta confianza que el problema surge cuando llegan las vacaciones de las enfermeras, porque claro, a veces se llevan hasta el móvil a sus vacaciones y nos llaman, oye, mira, me ha llamado fulanito. Entonces, esta motivación, ¿cómo se llama? ¿Se llama más dinero para las enfermeras? No. ¿Se llama más? No. Tienen nombres y apellidos, se llaman personas. Ya me voy por las ramas. Yo creo que esto venía ahora. Esto es nuestro modus operandi. Si ellos no vienen, nosotros vamos. Pero nosotros vamos y en qué circunstancias. Porque claro, en Zamora en invierno, el frío, las heladas, las carreteras no son todo lo buenas que deberían. Y esto es una foto real. Yo casi siempre, o por lo menos lo intento, espero a que lleguen todas las enfermeras de las zonas. Y ese día me manda un WhatsApp Bea y me dice, Ana, no me esperes porque mira cómo está la carretera. Y yo le dije, date la vuelta. Y me dijo, no, Pedro está fatal, me ha llamado su madre y voy a verlo. Y creo que lo voy a traer a que lo vea si hace falta algún ajuste de medicación. Voy a verlo. Y fue. Y llegó a las 6 de la tarde ese día. Yo no esperé. En fin. Entonces, ¿en qué modelo decimos que trabajamos? Trabajamos en un modelo de recuperación, en un modelo que prioriza las capacidades de las personas por encima de la discapacidad, que prioriza los deseos de las personas. ¿Para qué? Para conseguir vidas ilusionantes, para conseguir proyectos de vida, para conseguir ser personas con una enfermedad mental. Yo creo que muchos de nosotros reconoceremos en esta imagen a Stephen Hawking. Bueno, pues solo podía mover los ojos. Escribió libros. Parece importante que tal vez los deseos de las personas con los apoyos necesarios se puedan lograr, ¿no? Si él lo logró, ¿por qué no las personas con enfermedad mental? A nadie se le ocurriría de verdad que todos los invidentes del mundo, o de España, o de Zamora, o de Madrid, tuvieran que estar ingresados en la planta de oftalmología, ¿verdad que no? Pues no ven. Y a veces juegan hasta el frontón. ¿Qué necesitan? Los apoyos necesarios. Entonces, veamos a la persona. Si vemos a la persona, seguro que somos capaces de dar los apoyos necesarios para que tengan un proyecto de vida y una vida que merezca la pena ser vivida. Nosotros, para todo esto, cuando nos dimos cuenta de todo este compendio de cosas, les voy a presentar el servicio de psiquiatría. Es más, les voy a presentar por qué el servicio de psiquiatría de Zamora es tan amplio. El estigma nos llevó
a estar fuera del hospital provincial, a estar a un lado. Por lo tanto, crecimos en horizontal y crecimos mucho. Había muchas camas entonces, y con la reestructuración conseguimos que hubiera menos camas y convertimos esto en una unidad cerrada, en una unidad abierta. Las dependencias de la UFA, con este cambio de modelo, consultas, ensayos, admisión y docencia. Y este sería nuestro, bueno, ya no es tanto así, estamos creciendo por otro lado, ya vamos a crecer fuera del hospital, donde la atención comunitaria ya estará, los profesionales fuera del hospital. Yo creo que es la guinda del pastel. Ya no vienes al hospital y alguien te tiene que convencer que tienes que salir, no. Ya vas afuera del hospital y ya sabes que en un hospital no vas a estar, porque no estás. Entonces, no hay sitio, no hay bata, no, es otra cosa. Esta fue la remodelación. Antes de todo este cambio había 26 camas en la unidad de agudos, 16 en convalecencia y 16 en rehabilitación. Se pasó a una unidad cerrada de 12 camas y 10 en abierta, con lo cual pasamos de 58 camas a 22. Quiero que se queden con este dato, aunque me parece que he puesto luego esta diapositiva por si no se acordaban. Pero a veces cuidar mejor no es más caro. Y pasamos a esta estructura, donde, ¿qué hicimos con las enfermeras? ¿Cerramos camas? ¿Mandamos a la gente fuera? No. Cerramos camas porque las enfermeras salieron a cuidar a la comunidad en lo llamado Unidad Funcional Asertivo Comunitaria. Y además hicimos unas viviendas de entrenamiento para la autonomía, que luego les voy a explicar. A continuación les voy a explicar para qué sirven. Entonces, el servicio de psiquiatría es este, donde el antiguo comedor de agudos, donde había 26 personas ingresadas y todas las camas llenas, se convirtió en una sala de audiovisuales, donde contamos con patios, donde contamos con terapias. Esto no se lo esperaban, ¿eh? Esto es una habitación dentro de la unidad de psiquiatría. Es una habitación con un ensayo, es un ensayo de psilocibina, de las nuevas terapias ambulatorias. Es un estudio multicéntrico y hay pocos hospitales en España que estén dando esta terapia. La estimulación magnética transcraneal, tenemos sitio, espacio, se priorizan las terapias ambulatorias, puesto que es en lo que se centra toda nuestra atención, y el TEC ambulatorio también. Entonces, si estamos viendo que la vida aparece fuera del hospital, ¿por qué damos tanta importancia al hospital? Mirad. Esto es el hospital. Esto solo, estamos hablando de esto solo, y resulta que el ocio y tiempo libre, que lo tenemos que tener durante toda nuestra vida, desde que éramos pequeños, íbamos al parque, aparecía Paco el oso y nos íbamos todos de allí. La educación se da en una época de nuestra vida y el alojamiento en toda nuestra vida. Y sin embargo, hasta aquí siempre nos hayamos centrado aquí de pequeñito. Todo lo demás no lo atendíamos, no lo observábamos, no sabíamos casi ni que existían. Cuando empezamos a hacer atención comunitaria, nos dimos cuenta de que con la bata colgada en el perchero dejamos lo poquito que éramos, lo poquito que hacíamos falta. Volvemos a tener esta diapositiva. Esto es un error, se me ha colado, la paso. Bueno, ¿cómo mantenemos toda esta vida fuera del hospital? Porque claro, todo cuesta dinero y dices, sí, muy bonito lo que cuentas, Ana, pero ¿cómo se mantienen los alojamientos, el piso, el ocio, el tiempo libre? Bueno, tenemos todos en Castilla y León, en España, la ley de dependencia. Por medio de la ley de la dependencia, llamando a la puerta de servicios sociales, pues adquirimos los apoyos que son necesarios. Pero claro, ¿qué pasaba? Que salíamos muy mal catalogados los enfermos mentales en la ley de la dependencia, porque claro, si ustedes van y valoran a Paco el oso y le dicen, ¿come solo? Bueno, como y más de lo que debo. Se lava todos los días, aunque huela, que va, ¿para qué? Se cambia de ropa siempre. O sea, eran unas preguntas en las que nosotros, ¿puedes cruzar la calle sola? Sí, claro que puedo.
pero es que resulta que no sé dónde voy, o que estoy huyendo de mi alucinación. Y eso no se contemplaba. Entonces, para dar grado de dependencia, tuvimos que cambiar hasta la forma de evaluar esa dependencia. Y normalmente este perfil de habilidades para la vida diaria se incluye en el informe de salud mental específico para dar grado de dependencia. Con el grado de dependencia, ¿qué podemos comprar? Con la dependencia que compramos, pues compramos viviendas supervisadas, que con la experiencia nos dimos cuenta que tenía que haber viviendas supervisadas de alta, de media y de baja exigencia, incluso viviendas de baja exigencia, porque si metemos a una persona con enfermedad mental y consumidor, de verdad, va a ser capaz de vendernos hasta el frigorífico. Por lo tanto, que la televisión sea de blanco y negro y así lo vende es un fenómeno. Viviendas de reducción de daños. Vamos a ver y apoyar a las personas allá donde viven, en viviendas propias, en residencias, donde estén, no solamente en pisos supervisados. Vamos allá donde estén, a todos los pueblos de la provincia de Zamora. Porque mirar una vez en una reunión en Murcia, además era de FEACES, la sesión, yo estuve invitada y al lado mío estaba la directora de salud mental. Entonces alguien del público preguntó, ¿y por qué no se puede poner aquí el modelo que comenta Ana? El modelo de atención, multiplicándolo por X apoyos, porque claro, eran muchos más habitantes que aquí en Zamora, y la directora esta fue y dijo, bueno, ya lo tenemos en el Distrito Norte. Y yo puse una cara un poco extraña y alguien del público, la madre, que luego me enteré, la madre de dos hijos con esquizofrenia, de tres que tenía, dos tenían esquizofrenia, me preguntó, Ana, ¿me puedes decir por qué has puesto esa cara tan rara ante la contestación de ¿cómo se llama esa señora? Y yo contesté lo que realmente pienso. Si estuviéramos hablando de dializar a un paciente, no diríamos los que viven en la zona norte de Madrid, los de Alcobendas sí que se dializan y los de Puerta del Sol, pues no. Sería muy injusto, ¿verdad? Pues eso se dice cuando hablamos de enfermedad mental con esta frialdad. Entonces, ¿cómo luego, claro, si estoy hablando que vamos allá donde están las personas, ¿cómo nos coordinamos? Pues mirad, las enfermeras de la unidad funcional asertivo comunitaria se coordinan con, aquí tenemos con los proveedores del tercer sector, aquí tenemos Intras, Ayuntamiento de Toro, Servicios Sociales y FEACES. Nos reunimos en una mesa, que desde el COVID ya no está en mesa, sino es una reunión online, y hablamos de las personas. Ponemos en el centro la persona, en el centro de atención, y partiendo de ahí vamos a dar los apoyos que se necesitan sin duplicar. Porque si este apoyo lo está dando su madre, el cuidador de FEAFES o el cuidador de Intras, la enfermera no lo dará. Pero si no hay nadie, desde luego, la enfermera dará ese cuidado. Entonces nos vamos a apoyar y vamos a ser un equipo grande entre los cuidadores, las enfermeras, en los EPAC del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Todos, incluso justicia a veces, incluso la Guardia Civil, todos somos importantes, todos debemos de ser equipo. Entonces, después de haber puesto sobre la mesa lo que creo que hay que hacer, os voy a decir cómo desde este modelo lo estamos haciendo. La UFAC es la Unidad Funcional Asertivo Comunitaria, es la unidad que realizó este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Somos un equipo de profesionales de enfermería que administramos cuidados especializados en salud mental con un único objetivo, buscar la máxima autonomía. ¿Y con qué nos coordinamos? Con lo que acabo de decir antes, con todos los recursos disponibles, pero con un objetivo, siempre fuera de las paredes del hospital. Siempre fuera. Porque la vida, como hemos visto en una de las diapositivas anteriores, no está en el hospital. Si alguno de ustedes ha estado ingresado, me dará la razón. La vida no es en el hospital. La vida está justo fuera de las paredes del hospital. Mirad, cuando llega un profesional a esta unidad,
Yo siempre le digo que cuando una persona es derivada a la UFAC, aquí ya no valen, no sé si han tenido la experiencia, seguramente sí, cuando va uno al traumatólogo y le dice, pues mira, esto es del reumatólogo, a la otra puerta. Pues mira, esto va a ser mejor del endocrino, pues a otra puerta. Y nadie te soluciona tu problema porque van dando patologías de unas para otras. Cuando alguien llega derivado a la UFAC, se acaban las puertas. A lo mejor yo no soy el profesional que tiene que ayudar a esa persona en esa faceta, pero yo, que soy su enfermera referente, buscaré quien lo haga. Y quien lo haga mejor. Y lo hará el que pueda hacerlo mejor. Pero desde luego, esa necesidad quedará siempre cubierta y apoyada. Porque hemos visto que Stephen Hawking fue capaz de escribir libros, ¿verdad? Pues yo creo que las personas, con los apoyos necesarios, somos capaces de cumplir nuestros sueños. Pero claro, tenemos un problema muy serio. Educamos a nuestros residentes y a la gente en esto que dice Laura. Me entrenaron para detectar síntomas. Hemos educado a nuestros profesionales para ver patologías y ver síntomas, no para ver personas. Ese es un gran problema. Mira, cuando Laura se incorporó, y fue una de las últimas incorporaciones a la UFAC, tenía un currículum espectacular y, sin embargo, yo un día le pregunto, ¿qué tal? La persona que acababa de ir a ver, que antes la llevaba yo en esa zona, en la zona de Alcañices, todas las casas giran alrededor de un hogar de leña. Y luego hay glorias por debajo. Bueno, las casas de Alcañices están hechas así. Y le dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y dice, bueno, pues muy mal. Está verborreico, está desinhibido, está muy invasivo. Nada, ya le he pedido consultita para que lo vea el psiquiatra mañana, porque está muy mal. Y yo le dije, ¿y qué tal hacía en su casa? Dice, pues no toque el radiador. Digo, si no tiene radiadores. Pero hacía frío, no tenía encendida la calefacción, si no hay calefacción. Lo único que le pasaba a José Luis es que tiene una esquizofrenia paranoide y siempre piensa que lo están engañando. Es muy desconfiado. Y lo único que hay que hacer es acompañarle a comprar leña. Y claro, si no tiene leña, no duerme y se desestabiliza. Pero como no se fía de nadie, pues hay que acompañarle y darle ese apoyo. Se lo conté a Laura. Y un día en una reunión de estas le preguntaron a Laura que qué había aprendido en la atención comunitaria y ella contestó esto que está aquí. Me habían entrenado para detectar síntomas y ahora sé que la leña mejor para quemar es la de encina y mejor, aunque sea un poco más cara, la seca que la húmeda. Eso es lo que tenemos que ver, personas. Y estar a su lado, que no es obligación de una enfermera ir a comprar leña, ¿cómo que no? Si es justo lo que necesita esa persona, ese acompañamiento, pues esa es tu obligación. ¿Cómo damos esta asistencia? Pues la damos con 12 enfermeras, 10 TKs, 2 trabajadores sociales, en un turno de mañana, tarde y guardia localizada. Con esto quiero decir, no se puede dar asistencia solo de lunes a viernes de 8 a 3, porque la enfermedad mental no entiende de lunes a viernes ni de 8 a 3. La enfermedad mental es el día de Nochevieja, el día del 15 de agosto, el día de mi cumpleaños, mañana, tarde y noche. Por eso se implementaron las guardias localizadas. ¿Qué herramientas tenemos para dar este apoyo a las personas? Pues una herramienta importantísima es la estabilidad clínica. Para mantener la estabilidad clínica tenemos este programa de adherencia al tratamiento, donde las personas que lo necesitan pues acuden aquí a preparar su pastillero, aquí mañana y tarde, y aquí mañana, tarde y noche. Y a veces los inyectables de larga duración, hasta que vemos los efectos secundarios y cómo va evolucionando la persona, pues se ponen aquí también. Luego se deriva, como cualquier otra medicación, a su enfermera de atención primaria, porque no podemos llegar, entonces no podríamos llegar a poner todos los inyectables, y es que no se trata de eso. No se trata de poner inyectables, lo van a ver. Otra herramienta muy importante para ganar autonomía, no sé qué perfil de personas nos están viendo, si son muy jóvenes, si no son tan jóvenes, ni qué perfil nos verá. Pero bueno, los que son más jóvenes saben lo que han tenido que aprender para dejar la casa de sus padres. Y ha sido a cocinar, a lavar,
A planchar ya veo que no, que me lo dijeron el otro día, ya no plancha nadie. A cocinar. Y todo eso es lo que se enseña en estas viviendas de entrenamiento para la autonomía. Se les enseña a ser autónomos. Y mirad, voy a hacer que centren la atención en esta persona. Esta persona es otra de las personas importantes en este camino que yo he seguido por la salud mental. Se llama Juliana y Juliana estuvo ingresada e institucionalizada desde muy joven. Vimos la posibilidad de atenderla en atención comunitaria y con ella yo me di cuenta, como el resto, como muchos de mis compañeros, pero bueno, como hoy lo estoy contando yo, lo voy a personalizar en mí, yo me di cuenta de que a las personas con enfermedad mental a veces se las encierra, bueno, a veces, muchísimas veces se las encierra sin haber cometido ningún delito. Y Juliana se había pasado encerrada toda la vida. Y Juliana descubrió en esta liberación, en este vivir libre, lo rico que era un huevo frito, porque nunca había comido o no se acordaba de un huevo frito recién hecho. Porque en una institución nunca te llega el huevo frito recién hecho. Luego tuvimos un problema muy serio con eso, porque como aprendí a hacerlos, pues por la noche, cuando ya no había nadie en esa vivienda, se podía comer hasta una docena de huevos fritos. Tampoco había oído nunca el crujir de una sandía al abrirse, porque en una institución la sandía te llega cortada. A mí me parece un lujo que te llegue cortada, pero bien es verdad que cuando la cortas en casa y hace crack, ya estás salivando, ya sabes que aquello va a estar buenísimo. Ella no había tenido esa experiencia. Que dos experiencias tan simples, tan placenteras, que Juliana no había tenido nunca. Se las habíamos privado por tener una enfermedad mental, no por haber cometido ningún delito. Importante para reflexionar, ¿eh? Con ella aprendimos, o aprendieron estos vecinos, porque la vivienda de entrenamiento para la autonomía está aquí y el hospital aquí. Y esta comunidad de vecinos, pues como Juliana estaba acostumbrada a que sonaba la campana y había que ir a desayunar, sonaba la campana o el timbre y había que ir a comer, sonaba el timbre, y entonces de repente pues se vio que por la noche no había timbres ni campanas, y a veces se despertaba a las 4 de la mañana y se iba a dar un paseo porque nunca había podido hacerlo. Y claro, en esta comunidad de vecinos tenían un timbre que hacía ti, 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 y Juliana le dio por tocarlo. Protestaron muchísimo y hicieron una reunión de vecinos para que yo fuera a explicarles qué tenían que hacer. A día de hoy yo puedo decir que esas personas que viven ahí son nuestros ayudantes. Es verdad que tuvieron que cambiar el timbre porque a Juliana le gustaba mucho el ti, y al final hubo que cambiar el timbre, pero solo había que decirle a Juliana, Juliana, vete a la cama que son las 4 de la mañana. Y Juliana obedecía órdenes porque es lo que había hecho toda su vida. Pero bueno, ellos entendieron que esto era trabajo de todos, porque era nuestra vecina Juliana, porque había estado encerrada 30 años y no se lo merecía. Entonces íbamos a darle y a respetarle su libertad y a enseñarla las normas de convivencia que nunca había tenido que aprender. La herramienta más importante que tenemos en la atención comunitaria es esta. Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar en una casa? Porque claro, una vez que entramos en un domicilio, aquí pasan cosas. Aquí es donde se conocen a las personas. Aquí es donde están las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Mucho enganche terapéutico. Tuvimos que ser valientes las enfermeras de atención comunitaria, porque es que al principio yo recuerdo a Amparo, que ya está jubilada además, decía, mira, Ana, a mí es que me da vergüenza estar en un parque hablando con fulanito que pasó el otro día la supervisora de no sé dónde y me vio sentada en turno de mañanas que trabajo y allí sentada en el parque. ¿Qué va a pensar? Bueno, primero tuvimos que creerlo nuestro trabajo, porque antes de que alguien te deje entrar en su casa, tiene que conocerte. No vas a entrar a la primera de cambio. Pero una vez que entras en casa de alguien, pasan cosas. Y es cuando conoces a las personas. Las conoces tanto que yo digo que si tienes pareja, no conoces a tu novio o a tu novia hasta que no conoces a tu suegra. Pues aquí se va a conocer a la suegra. Esta foto no es una foto real, es una foto de internet. Espero que sin copyright.
Pero viene al caso de lo que pasa cuando entras en un domicilio. Yo entré en un domicilio, en el de Mercedes, y yo dije además, es otra persona importante en mi camino, en este camino de cuidar a las personas con enfermedad mental. Ese día derivaron a Mercedes a la UFAC y yo dije, yo la llevo porque la conozco. La he tenido 2 años ingresada en la unidad de convalecencia de salud mental y yo a Mercedes la conozco mucho. Mentira. Yo a Mercedes no la conocía nada. Y me di cuenta cuando entré en su casa. Cuando entré en su casa, vi a unos padres súper agradecidos de que hubiera ido a su casa y que le prestara esa atención tan personalizada, con un hermano con parálisis cerebral que parecía que se estaba ahogando y que se iba a ahogar en ese momento. Unos padres que solo querían que bebiera vino, que comiera castañas, que me llevara nueces, y una madre que no dejaba de decir a Mercedes, es una vaga, no se levanta de la cama, no quiere hacer nada, es una vaga. Ante tal cantidad de cosas que me estaban pasando allí, y yo le dije a Mercedes, oye, ¿no tienes una habitación para poder hablar tranquila? Y entramos en su habitación. Y en su habitación Mercedes tenía una fotografía con... Esto es lo más impresionante que me ha pasado en salud mental. Nada me ha llegado tan profundamente al corazón. Cuando vi esa foto, me dijo Mercedes, esta era yo. Y yo quería ser maestra. Y ahora ella tiene una tez muy blanca porque nunca sale al sol. Salgo por la noche porque cuando salgo de día se ríen de mí, porque soy muy rara. Yo cogí esa información, yo quería ser maestra. Nunca se me había ocurrido que las personas con enfermedad mental no habían querido ser enfermos mentales de mayores. Nunca lo había reflexionado. Y ese día aquello me cayó como una losa. ¿Qué hice? Pues fui al ayuntamiento, yo es donde recurro siempre. Fui al ayuntamiento y le planteé al alcalde del pueblo que Mercedes quería ser maestra, que qué podíamos hacer. Y hicimos un taller de lectura que dirige Mercedes a día de hoy. Y esto a mí me cambió la concepción de la salud mental, una de las cosas que... Pero a ella le cambió la vida porque ahora tiene un taller de lectura, que no sé decirles el horario, pero los jueves para las personas mayores de 65 años, los martes no sé qué, porque en ese pueblo hay muy poquitas cosas. Y ella es la encargada de dirigir esos talleres de lectura. Ahora se levanta por las mañanas porque tiene un motivo para levantarse. A ella le encanta leer y ahora además tiene que preparar lecturas diferentes. Y me dice, no te creas que es poco trabajo, Ana, porque claro, se me agotan las ideas. Y Sonsoles, esto es la historia de María, pero podía ser la historia de tantas Marías, ¿no? Esta no es la historia de Alfredo. Alfredo llegó a nuestra unidad quejándose de que estaba cansado, de que no podía, de que... Y bueno, pues cuando entramos en su casa vimos por qué no podía, a qué se refería, porque hasta ahí ni siquiera lo habíamos entendido. Y vimos que tenía montado en su casa este gimnasio. Él quería levantar la misma pesa que cuando estaba en esta forma física, pero ahora ya no estaba en esa forma física. Entonces lo único que tuvimos que hacer para hacer un buen enganche terapéutico y poder trabajar con Alfredo fue que uno de nuestros compañeros cambió la bata blanca por un chandal y empezó a ser su entrenador personal. Pero como os he dicho, esta no es la historia de Alfredo, esta es la historia de María. María, antes de que apareciera Copi en su vida, que es la enfermera que llevaba a Alfredo, se preguntaba que qué iba a pasar ella, qué iba a pasar de Alfredo cuando ella faltase. Porque a veces nos olvidamos quién es el cuidador principal de esta España nuestra. El cuidador principal es una persona añosa ya, que ha dedicado su vida a cuidar a ese hijo con enfermedad mental, que incluso a veces el resto de sus hijos le echan en cara que no los cuidó tanto porque siempre estuvo ocupada de... que nunca ha tenido tiempo para nada, más que para cuidar de su familiar. Y ahora, gracias a esta atención comunitaria, María tiene algo grandioso. Va los jueves al Club de los Jubilados y tiene amigas. Y ya se acabó María, porque nos ponemos muy sensible. Y esa es la historia de María. Bueno,
¿Dónde realizamos nuestros programas de recuperación? Pues aquí. Esta es la primera persona que entró en la UFAP. Nos llamó el señor del bar de abajo y dijo, arriba hay una cantidad de ruidos, ese señor no duerme ni de día ni de noche. Y fuimos a ver qué pasaba a ese señor. Cuando nos encontramos esto, cuando yo he podido hacer la foto, ya habíamos intervenido, pero imaginaros cómo nos lo pudimos encontrar el primer día sin haber intervenido. Era lunes y decidimos que en vez de ingresar a Rubén, le íbamos a dar apoyo en su casa. Y así lo hicimos. Fuimos a diario durante bastante tiempo y fijaros, yo en un grupo en una jornada de estas con enfermeras, yo les comentaba, cuando llegamos allí, yo dije, pero ¿cómo va a comer bien este chico si no tiene ni cocina? Pues tenía la vitrocerámica tan llena de otras cosas que no la vi. Cuando ya nos hicimos con él y tuvimos un poco de confianza, yo podía haber hecho un PowerPoint, que se me da fatal, y haberle enseñado a limpiar la vitrocerámica, pero no lo hice así. Fuimos a los chinos, compramos una rasqueta y trasca, trasca, le enseñé a limpiar la vitrocerámica limpiándola. ¿Es trabajo de una enfermera? Bueno, pues yo no lo sé. Lo que sí que sé es que eso había que hacerlo y eso sí. Entonces, bueno, después de mucho trabajar con Rubén, un día llegamos y nos encontramos esto. Ese día nos fuimos a celebrarlo. Además hay un detalle, tenía un ambiente siempre con muchísimo humo y respirable y ese día, como yo me ponía malísima cuando entraba allí todas las mañanas hasta que abría las ventanas, ese día tenía las ventanas ahí. Ahora quiero que vuelvan aquí. ¿Qué hubiera pasado si este día Rubén, en vez de empezar a atenderlo en su domicilio, lo ingresamos en la unidad de agudos? 2 meses. En la unidad de convalecencia, 4. Y en la unidad de rehabilitación, otros 4. Ya van 10 meses. Y luego, después de estar bien, perfecto, se ha pasado 10 meses en cuidados especializados, lo devolvemos a su casa. ¿Cuánto hubiera tardado en ingresar otra vez? Yo creo que muy poco. Por eso creo en la atención comunitaria. Hay que cuidar allá donde están las personas. Luego, nuestro programa de nutrición, ¿dónde se hace? Pues ¿dónde hay que hacerlo? Pues en los supermercados. Porque si tú preguntas a las personas con enfermedad mental, después de haber hecho tantos programas de nutrición, ¿qué es lo que comen? Comen mejor que yo. Entonces, ¿por qué están tan gordos? ¿Por qué no se mueven? Pues hay que ir y hacer el programa de nutrición comprando. Porque lo que se compra es lo que se come. Porque las entrevistas nutricionales que se hacen no merece la pena hacerlas. Es mucho mejor ir a su domicilio, con cualquier disculpa de beber agua fría, abrir su nevera, y lo que se come es lo que hay en la nevera. Y si en la nevera solamente hay pizzas y salchichas de Frankfurt, pues no está comiendo ni fruta, ni pescado azul, ni no sé qué. No está comiendo nada de eso. Entonces vayamos con ellos, compremos una dieta y una alimentación saludable y enseñémosles a cocinar, a lo mejor no por lo más saludable, pero sí por lo que desean. Que cojan, bueno, placer a la cocina y porque lo que hace uno sabe más rico y se come mejor. Ese día comimos con Andrés, que le encantaba el ensaladilla. A mí también. Luego, el programa más importante de todos los que se puedan imaginar. Si el programa, a mí me parece, para cada uno el programa importante será aquel que necesite, pero el que necesitan todas las personas. Y cuando digo todas las personas, incluyo a todas las personas del mundo ese programa de activación. ¿En qué consiste? ¿En llamarles por teléfono? ¿En enseñarles a poner un despertador? Sí, en eso también consiste, pero sobre todo consiste en hacer que tengan un motivo para levantarse cada mañana de la cama, en darle los apoyos suficientes para tener una vida plena que merezca la pena ser vivida. Juan Polite vive en Río Negro del Puente y voy a ir resumiendo porque veo que son las 6:05 y me estoy alargando. Vive en Río Negro del Puente y si ustedes van a Río Negro del Puente, la persona que les va a enseñar el santuario es una persona con enfermedad mental. Es una persona que vive solo, que le apoya la vecina, en la biblioteca que él abre. O sea, es una persona que vive en un pueblo sin bar y que todos sus vecinos
le apoyan. Y ha pasado a ser alguien útil porque da algo a la comunidad, porque la participación social no es solamente ir y hacer ocio, ir y hacer, es ir y dar. Entonces Juan da a su pueblo, pues eso, enseña el santuario y además abre la biblioteca. A cambio le dan un catering los del ayuntamiento. Como siempre se va al ayuntamiento a pedir servicios sociales. Y bueno, pues está muy integrado en su pueblo, está tan integrado que cuando iba de vacaciones, ahora vive solo. Su madre está en una residencia y él vive solo. Cuando venía de vacaciones del pueblo, antaño, cuando estaba ingresado en la unidad de rehabilitación, yo decía, bueno, es que en su pueblo no toma bien la medicación, está perplejo, ¿no ves que lo llamas y no te hace caso? Es que de verdad no le dan bien la medicación. Cuando fui a su pueblo me di cuenta de lo que le pasaba a Juan. Todo el mundo le llamaba Johnny. Cuando llevaba 15 días en su pueblo llamándole Johnny, pues efectivamente no atendía a Juan. Pero no tenía nada que ver con la medicación. A veces damos mucho valor a la medicación y muy poco valor al resto de cosas. Y la vida está llena de cosas que nos rodean, de todo nuestro entorno. Y bueno, ¿qué ganaron las enfermeras de atención comunitaria en salud mental? Pues ganamos, es verdad que perdimos despachos sosos, como son los despachos del hospital, y ganamos esto, ganamos despachos maravillosos, ¿verdad? ¿Y aquí de qué estamos hablando? ¿De que en Aliste hay muy buenas vacas? Puede ser. También estamos hablando de eso. Estamos hablando de la confianza. Todo esto se puede hacer porque nos hemos ganado la confianza de las personas a las que atendemos. Y nos ganamos la confianza de las personas a las que atendemos respetando a esas personas, a sus padres, a sus vecinos, etcétera, etcétera. Esta es la historia de Abelino. Abelino me llamó la enfermera de atención primaria que no se dejaba poner el inyectable por ella. Nosotros tenemos un compromiso con atención primaria para poderles apoyar y ayudar cuando ocurre algo con las personas a las que atendemos en común. Y ese día me llegué hasta casa de Abelino. Me dijo su madre, uy, hija, pues está con las vacas. Me indicó dónde era y cuál sería mi sorpresa cuando llegué y Abelino estaba con Margarita. No me dijo, estás con la vaca, me dijo, está con Margarita. Y yo pensé que Margarita pues, sería, yo qué sé, pero desde luego una vaca. Llegué y yo tengo una frase favorita. Cuando atiendo a las personas que le tengo que prestar cuidados, yo siempre le digo, estoy aquí para ayudarte. Yo no voy a hacer nada que te haga daño, yo estoy aquí para servirte, para ayudarte. Ese día Abelino me dijo, ven Ana, ven, acaricia a Margarita, que es muy mansa. Yo le dije, mira, no, o sea, Margarita en esa foto sale fatal, pero Margarita era enorme, me llegaba yo que sé por dónde. Y él me dijo, Ana, estando yo aquí, no voy a dejar que nadie te haga nada malo. Yo en ese momento dudé, pero la confianza es algo de dos. Si él confiaba en mí, yo tenía que confiar en él y toqué a Margarita. No se ve en la foto, pero quiero que vean algo más. ¿Quién hace esta foto? ¿Quién hace esta foto? La hace la enfermera de atención primaria. Ahora se habla mucho de la coordinación entre niveles asistenciales. Y no sé si les ha pasado, pero salen del hospital y resulta que se manda un alta de enfermería, un alta médica, un alta, pero nadie habla. Pues esa es la verdadera coordinación. La que va a ver ese día a Abelino conmigo es la enfermera de atención primaria. Y eso es una coordinación real entre niveles asistenciales. ¿Qué ocurrió con todo eso? Con todo esto, se redujeron las estancias, se redujeron los ingresos y estoy concluyendo. Entonces, los resultados asistenciales, ¿cuáles fueron? Estos que ven, gráficos a la baja. Aparte de haber reducido camas, que hemos reducido bastantes camas, encima están menos tiempo ingresados. Porque si para todos es duro ingresar, cuando encima te crees que no tienes por qué ingresar, cuando te quitan el móvil, cuando te quitan tu identidad poniéndote un pijama, cuando te hacen igual al resto, y sobre todo sin móvil, que a mí me parece terrible, es duro estar ingresado. Y a mayores no tengo conciencia de enfermedad y no sé por qué estoy aquí. Entonces, bueno, pues se han reducido las estancias y los ingresos, con lo cual se ha ganado vida. El trabajo en equipo, ¿qué nos ha dado? Pues
Miren, las enfermeras somos muy victimistas, siempre pensamos, es que no nos hacen caso, es que no nos hacen caso. Bueno, pues desde que hemos aportado al equipo esto de llevar los ojos de los psiquiatras al domicilio de las personas a las que atendemos, ha hecho que se tenga más en cuenta a las familias, al frutero, al de la biblioteca, que se tenga en cuenta todo el entorno, que en 15 minutos en una consulta todos podemos ser, y recién cambiados, y recién vestidos, y con la ropa nueva, todos podemos estar mucho mejor, pero cuando vemos todo el entorno, pues seguro que diagnosticamos mejor y tratamos mejor. Y luego, y como equipo, pues nos sentimos muy bien, porque hemos aportado ese plus, hemos dado algo a mayores, nos hemos dejado de hacer tantas valoraciones que ya hace el psicólogo, que ya hace el psiquiatra, que ya hace... Nos hemos dedicado a lo que importa, a cuidar. Para el paciente y para la familia, ¿qué conclusiones sacan? Pues yo creo que como el hospital de cada uno, como la casa de cada uno, no hay ningún hospital. Y ya era hora que en salud mental se priorizase la casa. Y para las personas con enfermedad mental, ¿qué ha significado este cambio? Pues si le preguntan a Rubén que de pasarse 10 meses ingresados al año, pues ahora es verdad que como le sientan muy mal los porros y de vez en cuando los fumas, pues puede pasarse a lo mejor 4, 5, 7 días ingresados al año. El resto del tiempo está fuera del hospital, quiero decir, está viviendo. Volvemos a esta diapositiva, que ahora sí. ¿Y esto es muy caro? ¿Esto es muy caro de hacer? Pues miren, yo creo que cuidar mejor puede llegar a ser más barato, porque en esta diapositiva se ve que 365 días al año este servicio se ha ahorrado 36 camas. Y eso implica un ahorro en costes, ¿verdad? Pero claro, esto no hubiera sido posible si la filosofía del equipo no es esta. Ricardo ese día tenía que verlo en la psiquiatra porque, bueno, estaba empezando a desestabilizarse, había que hacer un ajuste de medicación, pero su psiquiatra no estaba y había que ir al hospital a que lo viera el psiquiatra de guardia. Él no pudo entrar al hospital porque le traía muy malos recuerdos. En otros hospitales, seguramente, al no poder entrar en el hospital y salir corriendo como salió, se hubiera llamado al 112 y le hubieran ingresado. Se sentó ahí y la psiquiatra y su enfermera salieron y se sentaron con él. Y ahí se pasó consulta. Hemos aprendido que los despachos hay que adaptarlos a las personas y nunca las personas a los despachos. Y esta es nuestra filosofía, la de todo el equipo. Y por eso ese día se pudo ajustar la medicación a Ricardo y no tuvo que ingresar. Voy a acabar como empecé, con las palabras de una persona que sufre una enfermedad mental grave y prolongada. Y ella lo cuelga esto en su Facebook. Se llama Raquel. Y ella dice, y esto sí que es para reflexionar también, de igual modo, cada cual tiene su punto, no se libra ni Cristo. No deberíamos hablar de inclusión, sino de aceptación por parte de todos. Todos formamos parte de esta sociedad. Miren, la UFAC, como les digo, va a salir fuera del hospital y se va a ir a un entorno más comunitario, en un edificio ajeno al hospital. Y el otro día fui con el arquitecto a diseñar los espacios y me decía, bueno, aquí ponemos el baño del personal. Dije, no, no hay baño del personal, hay baño de hombres y mujeres. Por ahí empieza la verdadera aceptación e inclusión, porque todos formamos parte, todos. Este es otro vídeo de una persona con depresión. ¿No lo oís, verdad? No. No, no se oye. Bueno, viene a decir que la vida se ha vuelto un laberinto, que no es capaz de salir de esa tormenta que la mata. Es verdad que la enfermedad mental de la que estamos hablando, nos referimos un poco más a la esquizofrenia, a trastornos psicóticos, pero es verdad que ahora hay muchísima depresión resistente y esta persona es lo que nos viene a contar. Es una depresión y dice, es verdad que cualquier cosa me resulta un esfuerzo titánico, que los días
se me hacen una sucesión interminable de hechos de los que no soy capaz de escapar. Todos son obstáculos y las tareas simples se me convierten en hechos titánicos. Nada tiene sentido, nada tiene significado. La vida, para mí, ya no tiene ningún. No puedo superar ningún hecho. Me siento derrotada. Todos llevamos algo en nuestras mentes de enfermedad mental. A veces llevamos un peso constante, pero hemos aprendido a callar la enfermedad mental, a callar nuestras debilidades. Nos han enseñado a no mostrar nuestras cartas. Pero ¿qué os parece si cambiamos las reglas del juego y empezamos a asumir y a aceptar a las personas con enfermedad mental como personas y como nuestros vecinos? Esto que he contado en unos minutos lo pueden ver en todo un curso que hay como mucho más amplio y tal. Así que muchas gracias y bueno, como soy de Toro y hay muy buen vino, salud a todos. Muchas gracias, Ana. Pues si queréis, abrimos el turno de palabra. Os pedimos que por favor las intervenciones sean lo más breves y concisas posibles, máximo 2 minutos para permitir una mayor participación. Para pedir el turno de palabra debéis hacer uso de la función de la misma plataforma Zoom que se llama levantar la mano y os iremos concediendo el turno a las personas que lo solicitéis. Debéis activar el micro y cuando se concluya dicha intervención cerrarlo nuevamente para garantizar una buena comunicación, ¿vale? Se abre el turno de palabra para quienes quieran participar. Juanjo, has activado el micro. No sé si quieres decir algo. Sí, Juanjo, adelante. No lo digo porque veo que la enfermería ha tomado ahora una iniciativa muy grande. Y como precisamente este viernes conoceréis un hospital en Madrid muy grande, muy antiguo, el antiguo Alonso Vega, que ahora se llama Doctor Rodríguez Lafora, y resulta que ha habido un cambio en la dirección. ¿Y sabéis quién ocupa la dirección? Tanto médica como de la propia gerencia. Enfermería. Enfermeras que quieren cambiar algo. Y además con mucho entusiasmo. Quería un poco dar la enhorabuena a la enfermería que está, además escuchando la conferencia de hoy, que está cogiendo el relevo de verdad. No todos son psiquiatras y psicólogos, no, sino la enfermería, que son los que más hay y además los que, por lo que estoy viendo por ahí, son más cercanos. Nada más que dar la enhorabuena por la conferencia. Muy sensible, a mí me ha gustado un montón. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo ya sabía que en ese hospital había tomado el relevo un director que es enfermero. Me parece que es señor, es chico. Señora, es Diana, da en la Diana. Bueno, pues es que hay otro en la Comunidad de Madrid que también es enfermero y lo oí hablar el otro día y la verdad es que, bueno, pues eso, lo que comentaba antes, hay que ver personas y cuidar a personas fuera de las patologías, porque lo que tiene que importar sobre todo es la persona. Estoy cada vez más convencida. Vale, por el WhatsApp nos han dejado, por el chat nos han dejado algún mensaje. Ojalá esta manera de trabajar se contagie a todas las unidades de salud mental en España. Muchas gracias, Ana. No puedo seguir conectada para seguir escuchándote. Interesantísima ponencia que se note fruto de tu experiencia y convicciones. Te felicito y agradezco tu esfuerzo. Me has emocionado. Mm, a ver, enhorabuena. Ay. Otra persona comenta, el estigma que ha causado mi problema es la falta de respeto, educación de las personas que no reconocen su problema mental. Porque todo el mundo, un problema mental por problema de adaptación a la nueva sociedad. Cuando todos tenemos que ser iguales ante la sociedad, pero personas que no entienden de este problema y sobre todo la dignidad que además de tener este problema por el miedo y la ira de las emociones negativas. No sé si me oyes, Ana.
Soy Sonsoles. Sí, Sonsoles, adelante. Muchas gracias, me ha encantado tu ponencia, me ha encantado todo lo que has dicho. Me siento reconfortada porque sé que hay unas personas que me van a tomar el relevo y que están ahí para cuidar a nuestros hijos y a nosotros mismos, que nos hace mucha falta. Muchísimas gracias. No sé. Vale, otro comentario que nos dejan también por el chat. Enhorabuena a la Federación y especialmente a Ana, tanto por el trabajo puesto en marcha en la sesión de hoy como, y más importante incluso, en el día a día en el que acompañáis a las personas con problemas de salud mental. En mi caso, que trabajo en instituciones penitenciarias, me quedo con la idea de acercarnos al entorno de nuestras personas usuarias, que comparten el doble estigma de cumplir condena y de tener problemática de salud mental. Son vidas muy complejas con mucha necesidad de apoyo. Bueno, os animamos a participar. ¿Algún comentario, sugerencia, pregunta? Yo quería hablar. Oye, Ana, Adelante, Paloma. me parece extraordinario lo que has contado. No había oído nunca hablar de esto. No sé cómo se llama. ¿Has dicho UPA o no sé cómo se llama? UFAC es ¿Sí? el modelo UFAC, es un modelo en red de atención comunitaria en salud mental. UFAC, Unidad Pero solo, Funcional Asertivo Comunitario. pues me parece extraordinario, interesantísimo, porque realmente hay un problema, efectivamente. Yo también soy enfermera, además soy enfermera de psiquiatría, ya estoy jubilada, y el problema es eso, que ingresan, tengo una hija con un problema psiquiátrico, ingresan, y efectivamente el problema está fuera cuando salen. En el hospital están estupendos desde el primer día. Entonces es un ahorro impresionante. O sea, dices, es caro, mucho más caro es el ingreso. El ingreso porque además no vale para nada, porque está muy bien, pero en cuanto salen es otra vida, es la vida de la vida. Entonces, lo encuentro fundamental el trabajo que estáis haciendo y lo que no sé cómo no lo están haciendo en todos los sitios, porque además hay más cosas. O sea, perdonad, no sé por qué. Perdón. Entonces, el problema es además importantísimo que has dicho, que ellos en una evaluación, por ejemplo, para lo de la dependencia, todo lo hacen bien. O sea, realmente no pueden valorar nada de lo porque ellos todo lo hacen bien. Pero eso mismo pasa cuando van al psiquiatra. O sea, yo me desespero porque va al psiquiatra y ella cuenta lo que le apetece, que está estupenda, que lo que tiene es una depresión, que está triste porque le ha pasado algo, que realmente a lo mejor le ha pasado, pero realmente no está contando el problema que tiene y lo que la está pasando. Y no te dejan entrar y no te dejan hablar si ella no quiere. Y eso es una lucha que eso es una impotencia impresionante. Y a veces además si pasas, no lo cuentas porque ella te ha dicho previamente, ni se te ocurra contar esto, porque No, a si mí no. no, la Ella vamos a sabe tener. que si voy, porque es que sabe que lo que le digo es verdad. O sea, no. A mí eso no me lo ha dicho, la cosa es que me dice, no vienes, tú no vienes hoy. Luego a lo mejor voy, pero tú no vienes hoy o no entras y no tienes contacto ninguno con el psiquiatra para poder decirle, no, si lo que pasa es esto, no, ella te está diciendo que todo es estupendo, pero no es así. Entonces, no entiendo nada la legalidad que tenemos en psiquiatría y cómo la gente no se levanta para que cambien la ley, porque esto es imposible. O sea, están destrozando la vida de nuestros hijos porque no se medican, porque no van al médico, porque efectivamente no quieren ir, cuando realmente si tú vinieras a casa, pues sería diferente. O sea, ¿y solamente se hace esto en Zamora? Bueno, yo creo que atención comunitaria en salud mental la hay, yo diría que en todas las provincias, en Madrid también, ¿eh? En Madrid además tenéis un equipo de calle que atiende en la calle a los indigentes. Pero a mí nunca me han Pero, hablado de esto. Será para gente especial, porque a mí nunca me han hablado de esto. pero eso es a lo que voy. Es que en Zamora la gran diferencia que a mí me parece vital es que no se le pone la epidural en el parto solo a las de una zona, sino a toda. Y en salud mental, pues no solamente se atiende atención comunitaria a una zona, sino a toda Zamora. Y es verdad que en otras comunidades tienen equipos de atención comunitaria, pero no llegan a todo. Y solo atienden a una parte, ¿A con la una? atención comunitaria, a una parte. A una Y eso a mí parte. me parece tan injusto, Pero a una parte de la comunidad. claro, me parece tan injusto que sería casi mejor no darlo. Si no puedo llegar a todas las personas, es mejor no darlo. De verdad.
Si es que es un ahorro, si es que es una cosa demencial, cómo está organizado, porque un ingreso es carísimo y no vale para nada. Aparte de carísimo, que bueno, yo quise ponerlo porque sé que hay mucha gente que pregunta, pero esto será muy caro. No, no, no es muy caro. Atender mejor no suele ser más caro nunca. Es mucho más caro reingresar, no Claro, tener vida, claro. o sea, eso es mucho más caro. Eso es mucho más caro. Pegar a tu madre. El otro día en una reunión de estas, pero con periodistas, a eso voy. Acabo de decir pegar a tu madre porque formo parte de esta sociedad y entonces, claro, el estigma también me asalta, ¿no? Pero bueno, el tener alteraciones de conducta que te estigmaticen más todavía y, y luego lo que ocurre con los periodistas, que claro, el no sé quién esquizofrénico mata a no sé quién o golpea a no sé cuál. O sea, yo no he oído nunca de verdad decir a un hipertenso ha golpeado, y a lo mejor era hipertenso, ¿eh? Y ha golpeado. Solo el 3% de las personas con enfermedad mental cometen delitos de sangre. Habrá que tener cuidado con el otro 97%, o no tenemos cuidado con nadie, o yo creo que también ahí se hace mucho daño y tampoco nos levantamos. Yo sí que cuando veo una noticia de estas, sí que llamo al periódico que sea y le digo, oye, mira, de verdad, te voy a denunciar si sigues así porque me parece que es estigmatizante para toda la población. Pero Efectivamente. tenemos hasta eso, hasta eso. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros desde la federación también, cuando salen los medios aquí de las noticias en Madrid, pues también hacemos reclamaciones y la Confederación Salud Mental España tienen publicadas guías de uso de comunicación para medios de comunicación, ¿vale? También son de acceso, están en la página web de la Confederación y pues cada vez que leemos noticias y nos comunicamos con los medios, remitimos esa guía y explicamos un poco y ponemos en contexto estos datos que precisamente estás dando. Es solo el 3% y que no hay noticias de un hipertenso o... No lo sabemos siquiera si los hipertensos matan más Por que los eso, diabéticos. Eso no tenemos ni idea. por Creo eso. que se llama guía de estilo la que tienen en la Guía de conferencia. estilo de comunicación, sí. Se han hecho algún curso con periodistas y creo que, por lo menos visto desde mi perspectiva en Madrid, sí se ha mejorado mucho. Ya cambian el vocabulario, por lo menos me he fijado que han mejorado, lo que yo he observado. Sí. Precisamente con esta misma temática, nosotros todos los años desde la Federación Salud Mental Madrid organizamos los premios Humasam. Estamos por la 10ª edición y mañana acaba el plazo de inscripción. Son concursos de relato breve, pintura y fotografía y la temática de este año es medios de comunicación y salud mental. Es cómo se refleja la salud mental en los medios de comunicación. ¿Y qué quiere decir UFAT? Las siglas. Unidad funcional asertivo comunitaria. Es una unidad transversal a toda la unidad de psiquiatría. Trabajamos con todos los psiquiatras del servicio, o sea, no hay uno específico, porque claro, vamos a todas las zonas. Entonces, cualquier psiquiatra del servicio puede derivar una persona a la UFA, a Unidad atención funcional, comunitaria. asertiva, Comunitaria. comunitaria. Pues me parece extraordinario lo que hacéis, de verdad. Enhorabuena. Pues, ¿Veis intercambio con otros hospitales, Ana? Lo digo, yo estoy pensando en ¿cuál? La Paz, con otros hospitales en España. Yo hablo desde Madrid. Es que sé que, por ejemplo, la doctora Mari Febrao en La Paz, en algún momento cuando mis hijas estuvieron ingresadas, sé que existían esos equipos, pero te hablo de muchos años, o sea que no sé cómo estará eso ahora. Pues yo no lo he oído nunca, ¿eh? Nunca en mi vida. Pues atención comunitaria, yo creo que la hay pequeños equipos, grandes equipos, más grandes, más pequeños, en toda España. Es verdad que este trabajo en red, este modelo de Zamora, bueno, pues se llama modelo Zamora, si lo buscáis en Google es modelo Zamora, porque es verdad que trabajamos en red, pero no solamente con los servicios de salud, como he comentado, con los del tercer sector, o sea, con los proveedores de servicios, llámense FEAFES, Intras, con los EPAC del ayuntamiento. Como he dicho antes, cada vez que vamos a un pueblo pequeñito vamos a ver al alcalde, oye, mira, necesito esto, tal, porque a veces en los pueblos los recursos sociales son limitadísimos. Entonces, si no los hay, no los inventamos y contamos con el apoyo social.
nos coordinamos con atención primaria, o sea, trabajamos en red, porque la persona no necesita solo de salud mental, es más, necesita de oftalmología para hacer una revisión de la vista, porque las mujeres que padecen enfermedad mental también tienen útero, también tienen mamas, los hombres también tienen próstata, o sea, creo que todos, o sea, una persona es algo holística, hay que hacerlo de forma holística, complementaria, necesitamos de todos y entonces nos coordinamos con todas las personas y todos los actores que pueden ejecutar esta obra maestra de teatro, ¿no? Que es la vida. Y intentamos que las personas a las que nosotros cuidamos tengan acceso y el mejor acceso a los servicios de salud especializados de primaria, porque muchas veces, y esto no lo comentaba antes, pero vamos, se puede decir tranquilamente, en los servicios de salud, cuando acompañamos al endocrino, a veces los atienden mal, deprisa, porque bueno, antes de que nos la monte, no, no, por favor. Entonces solemos acompañarles a otras especialidades para que, a veces protegiéndoles de los propios sanitarios. Aprovecho y me meto otra vez. Oye, sé que en La Paz han conseguido, hace año y pico, o sea, separar la enfermería de trabajo social para que sean más eficaces y que se coordinen. ¿Eso ocurre por ahí por Zamora en ese modelo? Enfermería y trabajo social trabajamos juntos, igual que psiquiatría y psicología. Vamos a ver. Si yo voy a un domicilio y hago una valoración de la vivienda, porque lo estoy viendo, ya no hace falta que vaya a trabajo social, pero sí que es verdad que trabajamos conjuntamente para rellenar todas las escalas de dependencia, para las valoraciones. Muchas veces acompañamos al valorador a hacer la valoración de dependencia, porque claro, efectivamente él va a decir, mira, es que todo lo hago estupendo. No, mire señor, es que hoy se ha cambiado de ropa, pero llevábamos 15 días con la misma, ¿sabe? Entonces, como los conocemos también, a veces en las valoraciones estamos nosotros y no la trabajadora social, que no los conoce tanto, porque la que va a domicilio es la enfermera o el auxiliar. Y entonces, mirad, os voy a decir más, la persona que va a domicilio normalmente es la que quiere la persona. Porque ¿a quién abro la puerta y dejo que me atienda? A quien yo quiero. Y ese es el que me va a atender. Y si mañana hay que hacer una valoración de dependencia, esa es la persona que va a ir conmigo. Porque claro, al valorador hay que decirle la verdad. Y es verdad que los valoradores de dependencia aquí son trabajadores sociales de la gerencia de servicios sociales. Entonces, tenemos buena sintonía porque el equipo mixto, o sea, la parte de psiquiatría, cuando se pide un recurso, y la parte social, trabajamos juntos, nos coordinamos, pues luego a la hora de valorar, pues muchas veces vamos con ellos. Y les decimos la dura realidad. Que mira, que es que hasta ayer de verdad tenía un chándal que se tenía de pies, que se lo ha cambiado hoy porque sabía que ibas a venir. Erróneamente, a lo mejor, pero como van a venir a valorarme, hago como que limpio, como que coloco y me cambio de ropa. Con lo cual, incluso si así iba a dar grado 1, pues así voy a dar ningún grado. No sé si he contestado a tu pregunta. Buenas tardes, Ana. Yo quería agradecerte toda la información que nos has dado. Ha sido muy interesante y que quería comentar si, bueno, la pregunta era si conocías el modelo Avilés en Asturias, el modelo asertivo que se creó en el 1999 y que sé que está un poco también en, bueno, mundial, con el tema, el GATCA, que son las siglas de la comunidad asertiva, la asociación un poco a nivel mundial. Si os habíais basado un poco en esto, en los protocolos del modelo Avilés. Gracias. Mira, Ana, creo que Sí. cuando empezamos en la UFAC, yo tenía mucho interés en conocer el modelo Avilés y ese año estuvimos de vacaciones en Asturias y fui a verlos, a conocerlos. Estuve con ellos 3 días trabajando y ya en ese momento, la UFAC aquí en Zamora ya iba de otra manera. Ya creo que lo grande del modelo Zamora es la coordinación tan extensa que hay con todos los elementos, personas y grupos que puedan ayudar a la persona con enfermedad mental. O sea, a mí me da lo mismo ir
a hablar con el alcalde que con el pastelero de abajo, que justo vive debajo de la persona a la que yo estoy atendiendo. Que entonces nosotros nos coordinamos con todos los agentes que la persona tiene a su alrededor, con todos los recursos cercanos. Me da lo mismo que sea FEAFES que sea la residencia de su padre al que va a ver todas las tardes. O sea, yo creo que ya en ese momento nosotros íbamos por otro lado. Somos un modelo como nos relacionamos mucho entre los profesionales de salud mental porque, fijaros, no lo he comentado antes, pero en ese coche va una enfermera, un psiquiatra y un psicólogo. Psiquiatra y psicólogo se quedan en el centro de salud, de la zona básica de salud, y la enfermera va a hacer atención comunitaria por las casas. Con lo cual quiero decir, para ir al centro de salud vamos haciendo una sesión clínica los tres. Para volver, vamos diciendo lo que hemos visto los tres. O sea, hay una... no sé si estoy contestando tu pregunta. Ya hay un equipo a la vez que muy amplio, mucho equipo. Trabajamos juntos. O sea, aquí las jerarquías se notan en el sueldo, sí, se notan en tal, pero luego a la hora de trabajar, pues, bueno, es todo como más lineal. Vale, gracias. Esto es una labor de equipo, desde luego. Hoy viene a contarlo Ana Castaño y os cuenta bajo su experiencia, ¿no? Pero si viniera Daniel García Sangrador, lo contaría bajo la suya, y si viniera un psiquiatra, lo contaría bajo la suya. Esto es algo, de hecho, yo la foto que pongo de Ricardo sentados en el suelo es una psiquiatra, o sea, es una psiquiatra que si la viera su madre diría, anda, que tanto tiempo estudiando para que acabes ahí tirada en el suelo. O sea, pues sí, estoy donde la persona me necesita. O sea, no se puede hacer una buena valoración de alguien si no te pones a su nivel. Y a su nivel es sentarte donde está sentado él. O sea, ese es el nivel. Bueno, si no hay más intervenciones, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación y valiosa intervención. Ha sido muy bueno. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Os invitamos para el próximo 3 de julio a las 17:45 en el Auditorio Nuevas Dependencias del Centro Cultural de la Casa del Reloj al acto de entrega de los 10º Premios Humazán. Y del 28 de junio al 6 de julio la exposición presencial de las obras de pintura y fotografía de los mismos premios en la Sala Primavera del mismo Centro Cultural de la Casa del Reloj. Recordad que al finalizar esta jornada os saltará en la pantalla una encuesta de satisfacción. Os rogamos vuestra colaboración. Es bueno para nosotros saber si ha salido bien, si hay aspectos para modificar y que puedan ser mejoradas para próximas ocasiones. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muy interesante y la verdad, por el chat todos están felicitando. Muchas Ana, y gracias, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. Ana. Todo un honor. Me ha encantado, la muchas verdad. gracias. Gracias, mil gracias.